Romanos capítulo 16, versículo 1 al 24. Vamos a ver esta segunda parte de este pasaje. Ya estamos terminando el libro de Romanos y ya dentro de poco comenzar uno nuevo, así que les pido que estén orando por eso. Pero vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 1 al 24. Vamos con la voz ahí medio justo, pero bueno, espero que se escuche bien. Dice así la palabra del Señor. Lea conmigo, luego vamos a orar. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo, de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta reunión preciosa que estamos teniendo. Y te ruego ahora que nos ayudes en la exposición bíblica. Danos entendimiento, danos claridad para poder comprender las verdades universales que están en este pasaje junto con sus implicaciones prácticas, que podamos entender con claridad cada una de estas cosas y podemos creerlas de corazón para luego ponerlas en práctica en nuestra vida y que de esta manera sea un provecho espiritual para cada uno de los que están aquí. Te ruego tu ayuda, tu provisión, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ahí estamos mejor. Ahí bien. Y ya están, no me voy a meter en la boca. Ahí está. ¿Mejor? Bien. El título del sermón es Un líder espiritual vive para la iglesia de Cristo. Esta es la segunda parte. Al continuar esta semana con la segunda parte de este pasaje, creo que es interesante reflexionar acerca de algo que vamos a notar, en particular en esta segunda parte lo vamos a ver durante el desarrollo. La realidad de que un líder espiritual involucrado con la iglesia del Señor no se trata de que solamente muestra calidez y ternura con los demás, eso lo hace, lo estamos viendo ya, sino que también en muchas ocasiones lo lleva a este líder espiritual a obrar con firmeza y dureza cuando la situación lo amerita. Un siervo maduro, un siervo fiel, evidentemente es equilibrado en actuar con misericordia, pero a la vez también con rectitud. Demuestra amor y compasión por las almas a las que les toca servir,
Pero eso le lleva a que en ocasiones tenga que hacerle a esas personas a las cuales sirve advertencias duras y fuertes. Y más cuando se trata de exhortar acerca de un riesgo potencial para la santidad y para la edificación de la iglesia del Señor, así como acerca de un riesgo que tenga que ver con un daño o algo que pueda escandalizar al Evangelio de Cristo, al nombre de nuestro Señor. Evidentemente, por lo que estamos viendo y lo que vamos a ver hoy, Pablo era un siervo que poseía estas características esperables, justamente en un líder espiritual que está involucrado con la iglesia del Señor. Era alguien equilibrado como para actuar con misericordia y amor, y a la vez, cuando tenía que ser duro, lo hacía. En cuanto a su deseo de que la iglesia crezca y cumpla con lo que Dios quería, ya vimos en la primera parte a la primera actitud de un siervo que está involucrado plenamente con la iglesia del Señor, con el pueblo de Dios. ¿Cuál era esa primera actitud? Que animaba a los demás miembros a que se ministren mutuamente, a que se sirvan mutuamente. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Versículo 1 y versículo 2 de este capítulo. Todo líder espiritual dijimos que estaba interesado en que cada creyente sea estimulado al amor y a las buenas obras de acuerdo a la función que le toca dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y por eso entonces los anima firmemente y fuertemente a eso. Esa es una actitud esperable de un siervo o un líder espiritual. En la segunda parte de este sermón vamos a terminar de ver la segunda actitud que ya empezamos a ver la semana pasada de un líder espiritual, así de esta manera, y vamos también a desarrollar otras dos actitudes más, teniendo en mente lo que recién mencionaba, que un siervo fiel no solo se reconoce por su actitud afable y apacible, lo cual lo lleva o lo demuestra, por ejemplo, en expresar afecto a sus hermanos, sino también por su piedad y rectitud en proteger al rebaño del Señor para que crezca este rebaño, este pueblo de Dios, esta iglesia, en santidad. Claramente lo vamos a ver hoy en esta segunda sección. Así que te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro que lo que vamos a hacer va a ser de mucha edificación para tu vida. Porque como estamos viendo, no es una actitud esperable solo en los líderes, en los ancianos de una iglesia local, sino en cada creyente, en cada siervo y sierva de Dios. El tema del sermón es el mismo de la semana pasada. Un líder espiritual está plenamente involucrado con la iglesia del Señor. Este era el tema. Un líder espiritual está plenamente involucrado con la iglesia del Señor. ¿Qué actitudes lo caracterizan? El texto da 4 actitudes de un líder que anda de esta manera, de los cuales hoy vamos a ver las 3 últimas. Vimos entonces que la segunda actitud de un líder que está plenamente involucrado con la iglesia del Señor es que expresa un afecto genuino por la iglesia. La semana pasada vimos parte de esta segunda actitud que el texto nos brinda de un líder espiritual. Es aquel que expresa entonces un afecto genuino por la iglesia. Es lo que notamos en los versículos que se desarrollaron ya el sermón pasado. Pablo, ¿se acuerdan que da expresiones de saludos fraternales para algunos de los miembros de la congregación en Roma? Si usted lee va a ver que dice, ¿no? Saluden de mi parte a tal, saluden de mi parte a tal, ¿no? Le pide a la iglesia que pasen sus saludos a algunos miembros que él conocía o de los cuales había tenido testimonio. Las menciones que vimos la semana pasada, si usted recuerda rápido, tiene ahí su Biblia abierta, las primeras menciones fueron dirigidas, ¿se acuerda?, a un matrimonio, a Priscila y Aquila, y a los hermanos que pertenecían a la iglesia local que se reunían en su casa. Eso lo vimos del versículo 3 hasta la primera parte del versículo 5. Luego él saluda a otro creyente que se llama Epeneto, en la segunda parte del versículo 5. Luego saluda a otra hermana llamada María, la cual aparece en el versículo 6. Y luego, y el último que vimos la semana pasada, es un saludo dirigido a otro matrimonio, Andrónico y Junias, en el versículo 7. Eso es todo lo que vimos hasta ahora del texto. Ahora, a continuación el texto prosigue con más saludos. Vamos a leer, lea conmigo ahí, a partir del versículo 8, volvemos a ver ahí que dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Staquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a lo de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a lo de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Así como hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Con los otros nombres ya mencionados, vamos a hacer una breve revisión de los que están aquí, a los cuales Pablo les manda saludo, ¿no? La primera mención dirigida aquí en el primero de los versículos que vamos a ver, se trata de un creyente llamado Amplias, de lo cual no se sabe mucho, aparte de Pablo que le dice que es amado por él en el Señor. El estudio de los eruditos ha determinado que este nombre, Amplias, era muy común entre los esclavos de aquella época. A las personas que estaban en esta condición de esclavitud, generalmente solamente se le daba un solo nombre, no tenían varios nombres, era la costumbre. Por lo que entonces, si solamente acá lo menciona con este nombre, y considerando que este era un nombre común entre los esclavos, lo más probable es que cuando Pablo lo saluda, todavía este hermano estaba en la condición de esclavo, era todavía esclavo. Él lo saluda siendo él todavía, estando él en la condición de esclavo. Pero a pesar de que él estaba en esta situación, que para la sociedad de aquel entonces era de inferioridad, ustedes saben que a las personas que eran esclavos se los tenían inferioridad, no tenían los mismos derechos que el resto de las personas. Pero así todo, es claro que para el apóstol esto no era un impedimento como para amarlo. Él dice, siendo esclavo no hay ningún problema, yo lo amo en el Señor. Y evidentemente lo ama y expresa un afecto genuino, tal como lo hacía con otros cristianos que estaban en otra condición social. Así como saludó, ¿se acuerdan? A Priscila y Aquila, personas libres que servían y que andaban por diferentes regiones, también saluda a alguien como Amplias, un esclavo. Ahora, es muy interesante, usted sabe que entre los hallazgos arqueológicos de catacumbas cristianas allí en Roma, es de los lugares más importantes históricamente donde se encuentran catacumbas de cristianos. Usted sabe lo que son las catacumbas, lugares donde los cristianos enterraban a otros cristianos que morían, lugares donde a veces incluso se celebraban reuniones cuando la iglesia era perseguida. Pero lo interesante es que justamente en los estudios realizados entre catacumbas se ha encontrado una tumba justamente con una inscripción muy preciosamente adornada en la que justamente aparece el nombre de un cristiano llamado Amplias. Muchos estudiosos infieren que justamente se trata de este cristiano mencionado aquí, al cual sus hermanos en la fe no les importó que sea esclavo, sino que justamente decoraron su sepulcro de una manera preciosa, sin importar su condición social, porque evidentemente tanto como Pablo amaba a Amplias, la iglesia en Roma también lo amaba, sin importar que fuera esclavo. Hermanos, los siervos fieles y en verdad todos los creyentes en general no necesitan unirse a movimientos sociales o políticos como lo que hay en la actualidad, que supuestamente alzan la voz a favor de lo marginado, cuando en realidad lo que piensan es llenarse ellos de plata, aprovechándose de lo marginado, porque no necesitan hacer eso, porque en el Evangelio no hay distinciones de clases sociales, de género, de raza en cuanto al afecto, a la comunión y al amor de Cristo. No tenemos ese problema. No necesitamos luchar por marginados, porque dentro de la iglesia de Cristo no hay marginados. No existe tal cosa. Pablo lo dice bien claro en Romanos capítulo 12, versículo 10, la versión de la NBI me gusta cómo lo dice. Fíjense, dice, ámense los unos a los otros con amor de hermanos, con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. En ese sentido, en cuanto al afecto, a la comunión y al amor de Cristo, todos los cristianos son iguales y no tenemos problema de discriminación, porque todos los cristianos se aman, se reciben y se sirven mutuamente sin excepción. ¿Por qué? Porque así es como el Señor lo desea que lo hagamos. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo es claro, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con diferentes funciones, sí, con diferentes roles, sí, pero en cuanto al valor que cada uno de los creyentes tiene, por igual. Por igual. El siguiente saludo va dirigido para otras dos personas. Seguimos mirando versículo 9. Ahí habla de un tal Urbano, quien había sido un colaborador de ellos en Cristo Jesús, y también de Estaquis, alguien amado por el apóstol.
Probablemente en el primer caso, en el de Urbano, se trataba de alguien que en algún tiempo sirvió a Pablo, y tal parece que su actitud de servicio continuó, porque ahora no solo había servido a Pablo, sino también a los hermanos, por eso dice nuestro, ahora estaba sirviendo también fielmente en Roma. Y en el segundo caso, por el origen del nombre, se sabe que era una persona de origen griego y nada más, digamos. No tener más detalle de que era solamente que era muy amado por Pablo, podemos inferir que aunque no hubiera tenido un servicio muy destacable dentro de la iglesia, el apóstol igual remarca que lo amaba. El cariño no se demuestra solo hacia las personas con funciones más relevantes, sino con cada hermano en la fe. Esto es así. Seguimos mirando el siguiente versículo. Tenemos una mención dirigida a Apeles, al que se menciona como aprobado en Cristo. Aquí, para hablar acerca de este hombre, el término utilizado es dokimos, aprobado, que da la idea de alguien que ha sido probado y que la evaluación da positiva. Así fue el resultado en cuanto al servicio de este hermano. Pablo resalta que ha sido así. Luego de hablar de Apeles, aprobado en Cristo, el versículo dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. No sabemos quiénes eran, ahí está hablando de varias personas, no sabemos ni cuántos eran, ni quiénes eran estas personas, no dicen los nombres. Tampoco se sabe a ciencia cierta quién era Aristóbulo. A la conclusión sí que llegan los eruditos, por la manera en que está realizado el saludo en el original, a la idea o a la conclusión que llegan muchos eruditos es que este hombre, Aristóbulo, no era cristiano, y que los que eran cristianos eran parte de su familia, que serían a quienes va dirigida el saludo. A los de la casa de Aristóbulo en el sentido de que sí, familiares o personas que vivían en la casa de Aristóbulo eran cristianos, pero Aristóbulo no. Un teólogo e historiador menciona lo siguiente, a partir de la historia que han realizado de estas personas. Dice un historiador que Aristóbulo pudo haber sido el hermano de Herodes Agripa I y nieto de Herodes el Grande. Si es así, habría sido un aliado cercano del emperador Claudio. Cuando Aristóbulo murió, toda su casa, incluyendo su esposa, hijos, esclavos y posesiones, se habrían convertido en propiedad del emperador, aunque todavía se hiciera referencia a todo ello como la casa de Aristóbulo. Por ende, dice este historiador, es posible que este grupo de creyentes pudiera haber sido parte de la casa imperial. Así que esto es un poco sobre la historia de esta referencia. La siguiente referencia va dirigida hacia alguien llamado Herodión. Por lo que se menciona de este creyente, se afirma que era aparentemente, por lo que dice el texto, pariente del apóstol y por ende entonces sería judío. Algunos comentaristas infieren que su nombre, Herodión, está relacionado de alguna forma con la familia herodiana y que entonces, por eso está a continuación de la casa de Aristóbulo, pudo estar asociado con los creyentes que pertenecían a la casa de Aristóbulo. Esto es lo que algunos infieren. Al igual también, en lo que sigue en la siguiente referencia, se habla de un saludo a la casa de Narciso, que se puede reflejar también en este caso, como en el caso de la casa de Aristóbulo, que este hombre Narciso no fuera cristiano y que sí parte de su familia, los cuales dice el texto que estaban en el Señor. Aquí también probablemente sea así la referencia. En definitiva, hermanos, mirando todo lo que hasta acá estamos viendo, logramos notar que el Evangelio había llegado a diferentes clases sociales, tanto gente humilde, esclavos, como personas relacionadas con la casa de César, todos fueron impactados por la predicación de Pablo. Todos ellos necesitaban el Evangelio. Claramente vemos personas de diferentes contextos sociales. Incluso, si usted ve en Filipenses capítulo 4, versículo 22, cuando Pablo ya está en Roma y él está encarcelado, dice a la iglesia en Filipos, todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. Evidentemente el Evangelio había llegado incluso hasta cerca del imperio y del emperador. El Evangelio de Cristo, hermano, es claro, es el único mensaje que salva. Lo escuchamos hoy en la predicación de Cristian. Es el único mensaje que tiene poder para salvar, tanto al rico como al pobre, tanto al poderoso como al débil, tanto al reconocido por la sociedad como a aquel a quien nadie conoce. Es el Evangelio el único que tiene poder para transformar las vidas.
Las referencias, seguimos mirando, se extienden a otras 3 creyentes mujeres más. Dice nuestro texto allí en el versículo siguiente, versículo 12, mencionan a 3 creyentes, primero mencionan a 2, a Trifena y a Trifosa. Raro esos nombres, ¿no? Es como, ¿no? María Laura, María Emilia, ¿ven que les ponen nombre? Bueno, acá también algo parecido, María, acá sería Trifena y Trifosa, las cuales aparentemente eran hermanas gemelas, por lo similar que eran sus nombres. En el original estos nombres significan delicada y refinada, ¿eh? Parecido. Ahora, más allá de esto, lo que sí se destaca de ellas, dice aquí el texto, es que eran fieles, trabajaban en el Señor. Luego aparece el nombre de otra hermana más, un nombre también complicado, pero que a veces he escuchado por ahí que alguien lo usa, raro, pero bueno, pasa, que es el nombre de Pérsida. Nombre también. Es probable que esta persona haya recibido su nombre por su lugar de procedencia, la región de Persia. Eso significa Pérsida, alguien que viene de Persia. Bueno, cosas que uno aprende. Ahora, al hablar de ella, de esta hermana Pérsida, se la habla como la amada. Es claro que esta hermana era muy estimada tanto por el apóstol como por los hermanos que estaban con ella en Roma. De ella se hace la mención de que ha trabajado mucho en el Señor. Ahora, si usted mira este versículo, va a ver que hay una diferencia entre los tiempos verbales. Fíjense que cuando hablan de Trifena y de Trifosa, ¿qué se dice ella? Las cuales trabajan en el Señor. Ahora, cuando se habla de Pérsida, ¿qué se dice? La cual ha trabajado mucho en el Señor. A partir de esta diferencia en tiempos verbales, de una hablando en presente y la otra hablando en pasado, probablemente lo que los eruditos dicen es que Trifena y Trifosa, cuando Pablo escribe la carta, eran hermanas más jóvenes que estaban trabajando más fielmente, sirviendo más activamente en el servicio en la iglesia local. Y por otro lado se cree y se estima que Pérsida era en todo caso una hermana mucho mayor en edad, y por eso ya se habla de su servicio en tiempo pasado, pensando que ya sus años de mayor actividad en la iglesia local como que habían cesado un poco. Había sido fiel, pero ya es como que no estaba sirviendo tanto, porque algunos infieren que ya era una hermana de mayor edad. Ahora es interesante, hermano, porque así todo, Pablo las destaca a las 3 por igual. Las 3 son destacadas, ¿no? Como fieles. A las 3 él reconoce, las que sirven con más actividad porque son más jóvenes, y aquella que ya tal vez es más anciana, pero que ha servido fielmente al Señor. ¿Por qué creo que hace esto? Bueno, porque los creyentes siempre, hermanos, honramos y reconocemos por igual a hermanos y hermanas que sirven actualmente con fidelidad a Cristo, como aquellos que ya no lo pueden hacer con la misma energía debido a su edad. Tenemos mucho amor y respeto por quienes nos sirven hoy y por quienes nos precedieron, y tal vez porque ya son más ancianitos no pueden hacer el mismo trabajo, y los respetamos y los honramos a todos por igual. Pablo claramente estaba haciendo esto. El siguiente creyente a quien saluda es a un tal Rufo. Acerca de él se lo menciona, dice aquí, como alguien escogido en el Señor. No creo que tenga que ver con la elección en cuanto a su salvación. En ese sentido, todos los cristianos son escogidos por Dios, así que no creo que esté hablando de eso, sino más bien en referencia a él como un cristiano reconocido por su amor y servicio para el Señor y para la iglesia. Por eso es como que lo menciona como un escogido, alguien que realmente servía al Señor fielmente y a la iglesia. Ahora, en cuanto a mayores detalles de este hermano, hay varios eruditos que a este Rufo que menciona acá, lo emparentan con ser uno de los hijos de Simón de Cirene. ¿Ustedes se acuerdan quién es Simón de Cirene? Aquel hombre que lo llamaron para cargar la cruz de Jesús en el camino al Calvario. Si usted ve, por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 15, versículo 51, dice el texto: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Teniendo en cuenta que el hecho de que Marco lo haya mencionado tenía que ver, cuando lo está mencionando acá Marco, quiere decir que aquellos que están oyendo el Evangelio de Marcos sabían de quién estaban hablando. Están hablando de un tal que es el papá de tal y tal. Evidentemente sabía que toda la iglesia en general conocía acerca de este hombre, y que los romanos en particular, a los cuales justamente
el Evangelio de Marcos se considera que fue escrito, muchos lo dicen y afirman esto, que fue escrito en particular a la audiencia de Roma, a gente romana. Evidentemente conocían a este cristiano, por lo cual esta información hace que muchos teólogos estén de acuerdo en que entonces en el Rufo que aparece en nuestro pasaje sea entonces claramente el hijo de Simón de Cirene, porque evidentemente, como Marco menciona a Simón de Cirene como el papá de Rufo y Alejandro, y está dirigido a los romanos, y acá Pablo también saluda a Rufo, muchos han llegado a la conclusión entonces de que se trata entonces del hijo de este hombre, de Simón de Cirene, quien evidentemente pudo haber llegado a la fe luego de su experiencia con Cristo camino a la cruz. Muchos creen eso, que luego de esto Simón de Cirene creyó y abrazó el Evangelio. Un comentarista, resalta lo siguiente: si esto es así, tal como lo comentó, lo más seguro es que Simón de Cirene debió morir antes que la epístola de los romanos fuera escrito, porque si no, Pablo seguramente habría saludado y elogiado a Simón si hubiera estado vivo. Si Simón, el hombre que tuvo el privilegio de llevar la cruz de Jesús y caminar junto a él hacia el Calvario, se habría convertido en creyente, habría estado entre los hombres más honrados de la iglesia primitiva. Algunos creen que no le escribe a él porque ya el papá de Rufo, que sería Simón de Cirene, ya estaba muerto. Y por alguna razón muchos creen que Alejandro, el hermano de Rufo, no viviría en Roma y por eso no le escribe tampoco. Ahora, más allá de todas estas conjeturas, lo que sí sabemos a ciencia cierta acerca de Rufo era, ¿qué cosa? Que su madre, la mamá de Rufo, a quien también Pablo saluda, sí era una creyente fiel. Fíjense que dice aquí: saludad a Rufo y saludad a su madre y la mía. No está hablando Pablo que literalmente que la madre de Rufo fuera su mamá. Evidentemente cuando él dice esto es porque él está hablando acerca de un impacto profundo que esta mujer tuvo en la vida de Pablo, ya que la considera también como su madre, lo que indica evidentemente que habría recibido, ¿no?, de ella, la mamá de Rufo, un afecto y un cuidado muy especial, y por eso Pablo la destaca, ¿no?, y la recuerda. Luego, si seguimos mirando, también tenemos en el versículo 14 a otra mención en la cual no se nos da mucho detalle. Pablo manda saludos, aquí tenemos a varios: a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que estaban con ellos. Muchos estudiosos afirman que este grupo de creyentes en conjunto serían parte de una pequeña congregación de las que habían en Roma. ¿Se acuerdan que dijimos? La iglesia local en Roma estaba constituida por pequeñas congregaciones, porque no había un lugar donde pudieran estar todos juntos, porque la persecución era grande, el imperio no permitiría que toda esta gente en conjunto pudieran justamente alabar a aquel Señor que era Jesucristo. Entonces los grupos eran más bien pequeños y cada uno tenía como iglesias hogar, y evidentemente este pequeño grupo era como aquellos que lideraban al resto de hermanos que estaban con ellos. Bueno, esto sería como una iglesia local. Esa es la referencia a los hermanos que estaban con ellos. Luego los saludos finales específicos en el siguiente versículo van dirigidos a otro grupo de hermanos y hermanas. Hablan de Filólogo, de Julia, de Nereo y su hermana, y Olimpa. Ellos serían los miembros más destacados de esta otra congregación, y hacia ellos y a todos los santos que están con ellos es que el apóstol dirige sus últimos saludos. Aquí estaría hablando de otra pequeña congregación de allí de Roma. Ahora bien, hicimos un resumen un poco más extenso del resto de los nombres que están aquí, pero más allá de esto, al echar un vistazo, hermanos, creo que notamos a un Pablo que realmente no tiene problemas en mostrar su afecto por sus hermanos espirituales. Ya lo hemos visto la vez pasada. Y esto es claro, hermanos: un líder espiritual no maquilla su corazón para intentar mostrar un cariño supuesto por la iglesia. No es que pone cara de bueno para que todos piensen de que ama a las personas. No tiene necesidad de eso. Un líder espiritual realmente involucrado en la iglesia lleva a la iglesia en la cual le toca ministrar en su corazón. Y por eso no tiene problemas en mostrar afecto genuino por los hermanos a los cuales le toca servir. No tiene ningún problema. No tiene que esforzarse por mostrar que los ama, porque los lleva en su corazón. Pero también es cierto, hermanos, algo que se nota en muchas referencias de esta sección.
Mucho de este cariño tiene clara relación con que era en el Señor. Varias veces dice en el Señor, salude a tal amado en el Señor, tal amado en el Señor. La vez pasada mencionaba que algo de esto se enfocaba, dijimos por un lado en reconocer que en definitiva el servicio de cada líder y de cada creyente en general tiene que ver con que más allá de que servimos a las personas, también por sobre todo ese servicio es para el Señor, porque por sobre todo somos siervos de Él. Pablo lo dejó claro en Romanos capítulo 14, versículo 7, versículo 8. Conocemos ese versículo, lo hemos visto hace muy poquito, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero tan cierto como eso, tan cierto como que cuando a veces habla en el Señor tiene que ver con que el servicio es para Él, es tan cierto también con la realidad de que estas expresiones de afecto y de cariños a otros tienen una relación directa con que es en el Señor, o sea, en virtud de nuestra unión con Él. Si no fuera, hermanos, por su obra, por la obra del Señor en nuestras vidas, no tendríamos amor por los demás, ni mucho menos le demostraríamos externamente ese cariño que mostramos. Si el Señor no hubiera hablado en vos y en mí, no habría este afecto que nos tenemos. Seríamos completamente desconocidos. ¿Qué hace que una persona te conozca, te reciba, y a las 2 o 3 semanas estamos como chanchos charlando y diciendo qué bueno verte, te extrañaba, y que vos veas que no te está diciendo de compromiso, es porque lo siente? El Señor es el que hace eso. Es el Señor. Porque aunque parezca una frase cliché, yo he crecido en iglesia evangélica donde todo el tiempo, como una costumbre, decimos te amo en el Señor, te amo en el Señor, te amo en el Señor. Todo el mundo lo dice, y entonces también nosotros decimos, te amamos en el Señor. Por más que sea una frase cliché, no deja de ser cierta. Amamos a los demás en el Señor, básicamente porque solo por la gracia de Dios que hemos recibido, es que ahora tenemos la capacidad de amar entrañablemente a otros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida por el Espíritu Santo que hemos recibido, y por eso ahora podemos mostrar afecto hacia otros. Por eso ahora no es imposible para nosotros. Antes éramos unos gruñones, muchos de nosotros, éramos unos ogros, éramos tímidos, éramos como sea, pero ahora podemos. Y ahora queremos mostrar nuestro afecto, incluso por gente con la cual no tendríamos ningún tipo de relación más que nuestro Señor Jesucristo. Y además, hermanos, porque a medida que crecemos espiritualmente, es que mayor es el amor y el afecto fraternal por la iglesia. ¿Qué va a traer como resultado? Que esté más involucrado con ella. A medida que más creces en la fe, más creces espiritualmente, más es tu amor por la iglesia de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 13, versículo 12, versión NBI, dice, Pablo le dice a los tesalonicenses que el Señor los haga crecer, ¿para qué? Para que se amen más unos a otros. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Esto es una experiencia que cada cristiano puede y debe vivir ahora. Las siguientes de las actitudes de un siervo o de un líder espiritual que está involucrado con la iglesia de Cristo es que protege a la iglesia. Esta es la tercera actitud, versículo 17 al 20. Luego de estos saludos puntuales, vimos toda una lista larguísima, y de otros saludos que también vamos a ver en la siguiente sección, el pasaje es que como que toma un giro y presenta una versión seria, ¿no? Parece que, como diríamos nosotros, ¿no? Un montón de dulce de leche, y ahora, ¡pa! Directo. Fíjense lo que dice el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros.
pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué es lo que aquí le está pidiendo Pablo a los hermanos? Bueno, vayamos por partes para entender, hagamos juntos el análisis. Primero, podemos ver que les ruega que se fijen de algo, que miren con atención algo. Eso es lo primero que hace en el versículo 17. Lo interesante aquí, para el verbo en el original, para fijarse, en la palabra skopeo en el griego, tiene que ver con la idea de mirar o vigilar algo de manera especial, con mucha atención. ¿Qué es lo que pide el apóstol? Que los hermanos en Roma vigilen de esta forma. El texto dice que observen así a aquellos que causen divisiones y que provocan tropiezos, yendo en contra de la doctrina que ellos habían aprendido. Está diciendo, identifiquen bien a esas personas. ¿Con qué fin quería que prestaran atención, que identificaran bien a esas personas que provocaban tropiezos y divisiones en contra de la doctrina que ellos habían aprendido? Dice el texto, para que se aparten de ellos. Aquí el verbo en este caso para apartarse es en el griego eklinó, es la idea de alejarse mucho, como diciendo, si ellos van por un camino, ustedes giren y tomen un camino completamente distinto. Esa es la idea de apartarse. No un poquito, vayan totalmente para el otro lado. ¿Por qué tenían que alejarse de estas personas? El apóstol lo dice con claridad, porque estas personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, aquí es una forma metafórica de hablar de que estas personas sirven de acuerdo a sus propios deseos egoístas, carnales y pecaminosos, que en definitiva nada tienen que ver con Dios. ¿Y por qué debían alejarse así? ¿Y por qué eran tan peligrosas como para que los creyentes tengan que alejarse? El pasaje explica con claridad la estrategia que usan. ¿Y por qué son peligrosos? Dice, porque con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo que está enseñando aquí el pasaje es que estos lobos rapaces, porque es lo que son, usan por lo general un vocabulario muy elegante, de ahí que hablen de lisonjas, de suaves palabras, una forma de hablar muy convincente, muy académica a veces, buscando impresionar a los genuinos, obnubilar, que wow, qué manera de hablar, qué grosso, qué evangélico, qué sana doctrina que parece que este hombre. ¿Para qué? Para buscar impresionar a los ingenuos, y cuando habla de ingenuos está hablando de personas sencillas y simples que no saben discernir con claridad que se los está engañando, y que en muchos casos en su simpleza, esta persona, porque son simples, no saben que no saben, no se dan cuenta que no están discerniendo bien. Ese es su peligro que tienen estos ingenuos, no se dan cuenta. Ellos creen que saben, pero no saben que no saben. Hermanos, seamos honestos y entendamos bien lo que Pablo está indicando aquí, que creo que es un concepto a entenderlo. A veces nosotros hablamos de falso maestro y pensamos solamente en predicadores de la prosperidad. Sí, son falsos maestros, pero no son los únicos. Un falso maestro, para que usted entienda y entiéndalo bien, no va a venir con un cartelito colgando que va a decir, ojo, soy falso maestro. No va a ser tan tonto como para hacer eso. Nunca se van a ver así. Los falsos maestros van a actuar como el diablo, que es el que los dirige. Se van a vestir como él, como ángeles de luz, como creyendo que tienen la última doctrina que usted necesita saber, que sin eso no sabe nada. Diciéndote un montón de cosas, intentando darte un montón de argumentos para que digas, wow, ¿cómo sabe? Diciéndote que soy licenciado en esto y máster en esto, máster en esto, otro, inchequeable, pero ellos te lo dicen y vos te lo crees. Y dices, wow, ¿cómo sabe? Estos se presentan como maestros de sana doctrina y no muestran sus malas intenciones hasta que logran captar a sus víctimas. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto, hermano? Yo he tratado con personas que cayeron en la trampa de un lobo rapaz. Yo he tratado con personas así, tristemente lo digo. Ese falso maestro que atrapó, incluso miembros de nuestra congregación hace un tiempo atrás,
les enseñó una doctrina errada. Y tal fue el nivel de captación de este lobo rapaz y de la necedad de estas personas, hermanos queridos, que cuando, por ejemplo, a una de estas personas le mencioné, mirá, esto que te está enseñando este hombre, incluso hay pastores fieles de diferentes denominaciones, como el pastor Sproul, el pastor Piper, el pastor MacArthur, que son de diferentes denominaciones, ninguno de esos cree lo que este hombre te enseñó. Bueno, la respuesta de esa persona tan captada por este lobo rapaz fue, mirá, para mí más importante lo que diga este hombre que lo que digan los otros pastores. Sí, bueno, no me querés hacer caso a mí, bueno, está bien, te la doy, pero todos equivocados, yo creo solamente lo que diga esta persona. Tremendo lo que hace. Tremendo lo que hace. Pablo le está diciendo eso. Engañan a los ingenuos. Esta persona me dijo así, lo más importante de lo que este hermano me enseñó, a lo que esos pastores que he mencionado, lo que vos me digas. La iglesia de Roma no debía prestarle ninguna atención y alejarse totalmente de estos falsos maestros. Y ¿saben qué, hermanos? No solamente ellos, todos los creyentes deben evitar a estos enemigos del Evangelio. Deben evitarlo. El apóstol resalta una buena actitud en cuanto a la humildad y sumisión a la enseñanza que los hermanos en Roma habían recibido. Él hablaba que la obediencia de ellos a la Escritura era notoria. Así dice el apóstol, e incluso dice que él estaba muy gozoso en cuanto a esto. Pero aunque esto era cierto, él le decía que no debían errar, que lo que se requería de ellos era que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en cuanto a la buena doctrina y a la enseñanza que habían recibido, su actitud tenía que seguir siendo la misma que hasta ahí habían tenido. Debían continuar con su actitud obediente. Pero también, por otro lado, le decía que debían ser puros ante el mal. No dejarse pervertir o influenciar por la doctrina errada que estos falsos maestros querían introducir. Cuando pensamos esto y nos recordamos rápidamente, si vos leíste el capítulo 15, 1 Corintios, cómo Pablo también reprende a los corintios con firmeza. Había gente incrédulo que se había infiltrado en la iglesia, que se hacía llamar cristiana, que trajo una falsa enseñanza, y él le dice a ellos que no tenían que tener ningún trato con esas personas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, les dice, no erren, hermanos, las malas conversaciones, si siguen hablando con toda esta gente falsa, corrompen la buena enseñanza, las buenas costumbres que ustedes han recibido. Velen debidamente y no pequen, no le presten oído a estas cosas. Porque esas personas que le están diciendo esto no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Él está diciendo, ustedes tenían que ya saber discernir. Con los corintios Pablo es más duro que con los romanos, porque son sus hijos espirituales. Le dice, ¿cómo puede ser con todo lo que le enseñé que ahora ustedes tengan duda en cuanto a su resurrección? No tendrían que haber prestado oído a aquel que les trajo un evangelio diferente. Ahora nos ponemos a pensar, y alguien tal vez se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué onda con Pablo? De repente estaba tan afectuoso y ahora se pone duro, ¿no? ¿No? Dejó de lado la ternura y ahora agarró la vara, parece. Bueno, a primera vista puede ser, o puede sonar como duro o como raro, pero en verdad no lo es, hermano. ¿Por qué? Porque alguien que en verdad está comprometido con la iglesia, no solamente va a ser afectuoso con los hermanos, sino también firme y terminante para advertirle cuando se presenta un riesgo para ellos. Ahora, ¿qué es lo que mueve a una persona a hacer esto? Bueno, la verdad es que como los ama de verdad, se procura sinceramente por cuidarlos. Esta es la tercera actitud de un líder espiritual que está involucrado con la iglesia del Señor. Se esfuerza por proteger al pueblo de Dios. No solo les muestra su amor en brindarles cariño, sino que también esta muestra de amor es hacer todo lo que esté a su alcance para cuidarlo de cualquier riesgo espiritual para sus almas. Como dice el reformador Juan Calvino, el verdadero pastor tiene dos voces, una para llamar a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos rapaces.
Hermanos, necesitamos entender esto. Necesitan, por favor, entenderlo y présteme atención. Si las ovejas pudieran por sí solas defenderse del ataque de los lobos rapaces, no habría razón para que Dios pusiera pastores fieles que cuiden al rebaño. ¿Para qué pondría pastores? Pero como la realidad es que el peligro es muy grande, es importante que atiendas esta realidad para que seas humilde al ser advertido en algún peligro. A continuación el apóstol da ánimo a los hermanos, remarcando una promesa para aquellos que cumplan con este pedido de ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué quiere decir con esta promesa Pablo? Bueno, hay discusiones entre los eruditos de qué quiere decir con esto. Mi convicción en cuanto a esta promesa es que se trata de una promesa doble que debía animar a los hermanos, pero que también es un principio para todos los cristianos. ¿Cuál es esa promesa doble? Bueno, que por un lado, si los miembros de una iglesia local son fieles en mantenerse obedientes a la sana doctrina y se alejan de los hombres que buscan engañarlos con doctrina errada, Dios en poco tiempo iba a destruir los planes demoníacos de Satanás, que usa a falsos maestros para cumplir con su estrategia de engañar. En cuanto a eso, podemos pensar así, pero también dije que es una promesa doble en el sentido de que en cuanto a esto que iba a pasar, es algo que Dios mismo va a cumplir también al final de los tiempos. ¿Qué cosa? Que Satanás será aplastado, pero ya de una forma absoluta, al ser condenado por toda la eternidad en el lago de fuego. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La promesa también y la realidad en cuanto a esto es que los creyentes también seremos testigos de esto, cuando Dios destruya completamente a Satanás. Ahora, esto debe animar a los creyentes a mantenerse alejados del error, velando por cuidar continuamente sus vidas del engaño de la falsa enseñanza. La bendición con la que termina también el apóstol cierra esta sección con una declaración que es muy enfática. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así como el apóstol prometía a los hermanos la victoria sobre Satanás, reconocía también la necesidad de la gracia de Dios sobre sus vidas, porque sin su gracia no iban a poder vencer al enemigo. Un teólogo expresa que Pablo estaría diciendo lo siguiente con esta bendición. Yo sé que aún con su obediencia fiel, ustedes necesitan la gracia continua de Dios para dirigirles y fortalecerles. Ustedes necesitan que su sabiduría les dé sabiduría para reconocer a los falsos maestros. Ustedes necesitan que Él en su gracia les dé ánimo, consuelo y paciencia cuando sean atacados por los emisarios de Satanás, mientras siga teniendo poder sobre el mundo. Necesitamos la gracia de Dios. Al reflexionar en esta sección, hermanos, encuentro algo que es notable, realmente notable. Un líder espiritual es alguien que en virtud de estar involucrado con la iglesia va a dar su vida para protegerlo de aquello que pueda perjudicarla. Hay personas que están aquí, hermanos que están aquí y dicen, me gustaría ser pastor, un líder en la iglesia local. Bueno, pensalo, porque si estás dispuesto a tomar una posición de liderazgo, estás dispuesto a dar tu vida por aquellos a los cuales te toca servir. Si no estás pensando en dar tu vida por ellos, ni te molestes. Es verdad, hermanos, que Cristo mismo es el que protege a su novia. Él es el que cuida en definitiva, en última medida, a su iglesia. Pero son aquellos que lo sirven fielmente quienes, siguiendo su ejemplo, están dispuestos a velar por ella, cuidándola de los ataques de los enemigos. Y en esto los siervos espirituales no tienen temor de enfrentar al error. Y deben hacerlo, porque tienen que proteger a la iglesia que les toca cuidar. Porque un día va Dios a pedirle cuenta.
Pablo en esto era enfático a los hermanos, a los ancianos en Éfeso. Y en el famoso relato, allí en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo les habla a los ancianos en Éfeso estando en Mileto y le dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, le dice Pablo, velen. Velen por las ovejas. Velen por ellas. Incluso, claramente, un líder espiritual obra de esta manera, aun cuando esto implique tener que corregir algo que lo haga quedar delante de los demás como un antipático. El pastor no es tan buena onda como pensaba. Bueno, está bien. Ser un líder espiritual no es solo ser afectuoso con otros miembros, es también amarlos tanto como para exhortarlo, amonestarlo y para guardarlo del error. Sea amado menos por aquellos a los que sirve. Se está dispuesto incluso a eso. Pablo le dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 y 15, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque yo no busco lo vuestro, sino lo busco a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ustedes son mis hijos espirituales, y yo no estoy pensando en sacarle nada a ustedes, como ningún padre quiere sacarle nada a su hijo, sino su hijo da todo por su padre. Por tanto, dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Realmente no me importa, porque los amo. Pero creo que también, hermanos, a veces dice, qué bueno que sean así los pastores de mi iglesia. Qué bueno que así vos también seas como creyente, que estés dispuesto a quedar como una antipática o como un antipático por buscar corregir a un hermano y ayudarlo a que salga del error. Cada creyente también es llamado a velar y cuidar de sus hermanos cuando ven que están cayendo en el error, ya sea de la falsa doctrina o en cualquier otro asunto. En este sentido, Santiago capítulo 5, versículo 19 nos dicen con claridad, hermanos, y esto es algo que tomalo para tu vida, hermano. Quiero tomar una palabra para mi vida, pastor. Bueno, toma esta palabra para tu vida. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el peligro de los falsos maestros y su falsa doctrina han estado siempre latente en la iglesia y nosotros no estamos exentos de eso. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención, por favor. Finalmente, la cuarta actitud de un líder espiritual que está involucrado plenamente con la iglesia del Señor es que fomenta la comunión de unos a otros en la iglesia. Esto lo tenemos en el versículo 16 y versículo 21 al 24. Si te diste cuenta, quedó pendiente un versículo que es similar a lo que vimos anteriormente. Saludos dirigidos a miembros específicos entre los romanos, pero ahora aquí hay saludos, pero primero presentando un pedido general y también un saludo general. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Lo primero que hace aquí el texto, el apóstol, es animarlos a que los hermanos en Roma se saluden mutuamente, pero dice con una buena actitud. ¿Cuál dice que es la actitud que tienen que saludarse? ¿Cómo? Con ósculo santo. Y uno le dice, ¿qué es esto? No es una palabra que uno use. Bueno, el concepto tenía que ver con una práctica común de aquella época entre los judíos y que luego los gentiles también la imitaron porque les gustó la idea. Era que los hombres por un lado y las mujeres por el suyo
al saludarse expresaban su afecto con un beso. Los argentinos somos medio también así, ¿no? Gente de afuera nos mira raro, no le gusta que no son tan cariñosos. Expresan su afecto de otra manera, pero bueno, aquel momento era entre hombres por un lado y mujeres por otro, se lo daban con un beso, ¿no? La idea, entonces, era saludarse con un beso santo. Aquí cuando habla de ósculo santo, Biblia de las Américas lo traduce, saluda unos a otros con un beso santo. Era una expresión de cariño, una expresión piadosa, pero también genuina y afectuosa. Ahora, Pablo anhelaba de esta manera también que entre los miembros de la congregación hubiera afecto fraternal. O sea, así como él le dice, bueno, saludan a esto, entre ustedes también, salúdense, sean afectuosos entre ustedes. Muéstrense afecto. Anímense a mostrarse afecto, no tengan temor a hacerlo. Pero también les presenta el aprecio de otras iglesias. No solo salúdense ustedes, las iglesias, todas las iglesias también los saludan afectuosamente. Les mandan un abrazo, un beso, los quieren un montón. ¿Por qué había este cariño entrañable entre todos ellos? Bueno, porque todas estas iglesias, en todos los lugares por igual, dice aquí el texto que eran iglesias de Cristo. Eran creyentes, judíos y gentiles, pobres y ricos, libres y esclavos, famosos y desconocidos, todos iglesia de Cristo y disfrutando por igual en Cristo de una hermandad profunda y de un compañerismo que el mundo no puede entender. Me ha pasado, hermano, precioso encontrarme por gracia de Dios con hermanos de otros países y te saludan y te saludan y Dios, ¿qué le pasa? ¿No? Sí. Pero es porque disfrutamos de algo que el mundo no entiende. Si alguien del mundo, de otro lugar, te saludara así, probablemente si yo de otro lugar del mundo le saludara a alguien así y le dijera de dónde soy, probablemente lo que va a hacer es fijarse en el bolsillo si no le estoy robando, porque tendría miedo de que soy de la Ferrere. Pero entre los cristianos no es así, no tenemos miedo. Nos saludamos con afecto, porque somos hermanos. Esto el mundo no lo puede entender. Para ellos es algo raro, pero para nosotros es así. Por eso hay ese afecto. Ahora el pasaje concluye a partir del versículo 21 con saludos específicos de algunos hermanos que estaban con Pablo al momento de la redacción de la epístola allí, que dijimos entre Corinto y Cencrea. La bendición final del último versículo, en esta traducción que aparece en Reina Valera, no figura en la mayoría de los manuscritos más antiguos, por lo que vamos a omitirlo. Pero del versículo 21 hasta el 23 sí, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y como dije, el versículo 24 no aparece en muchos de los manuscritos más antiguos. Ahora, el primer mencionado entre los saludos que le mandan a la iglesia en Roma es un colaborador muy estrecho de Pablo. Se trata de Timoteo. De él tenemos una gran cantidad de referencias. Creo que por eso no hace falta hacer una descripción muy extensa de la vida de Timoteo. Ya todos sabemos rápido de quién se habla. Sabemos que fue un creyente discipulado por el apóstol, al cual Pablo estimaba como un hijo espiritual, como se menciona en 1 Timoteo 1:2, que ocupó un rol importante en la guía de la iglesia, en la supervisión de la iglesia. Luego de mencionar a Timoteo, se menciona a 3 creyentes más, los cuales el segundo y el tercero son reconocidos como parientes de Pablo. Hablamos de Lucio, de Jasón y de Sosípater. Los tenemos ahí en el versículo 21. Algunos eruditos consideran que este Lucio, de quien se habla, puede haber 2 opciones. O bien se trate de un profeta o maestro de la iglesia de Antioquía en Siria. Allí en Hechos 13:1 se menciona un Lucio, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, algunos dicen que puede ser este Lucio. O la otra opción, hablando de este Lucio, puede ser que se tratara de quien todos conocemos con el nombre de Lucas, el médico amado, el que sabemos escribió el Evangelio de Lucas junto con Hechos. Algunos creen que es este, ya que en el nombre, en el original,
que se utiliza, hay una pequeñísima variación que entonces podría llegar a leerse en vez de Lucio como Lucas. De hecho, en otras cartas también saluda Pablo junto a Lucas. Colosenses 4:14 dice, os saluda a Lucas, el médico amado. Hay diferencia de pensamiento entre los eruditos, yo estoy más de acuerdo con la segunda alternativa, que esté hablando acerca de Lucas. En cuanto a los otros dos mencionados, Jasón y Sosípater, no se sabe mucho. Algunos eruditos lo relacionan con la identidad de dos cristianos mencionados en Hechos 17:5 y en Hechos 20:4. En Hechos 17:5 se habla, dice entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Algunos creen que este Jasón es de quien estaba saludando Pablo. En el caso de Sosípater, en Hechos 20:4 dice, y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea y varios más. Algunos creen que este Sópater es otra forma de hablar acerca de Sosípater, quien lo estaba saludando. Luego de estos nombres se menciona en el versículo 22 a Tercio, que este Tercio fue un amanuense. ¿Qué es un amanuense? Alguien encargado de redactar la carta de acuerdo a lo que el apóstol le iba dictando. Él también se saluda. Luego el mencionado es Gallo, quien fue reconocido como alguien que hospedó amorosamente al mismo Pablo y asimismo a toda la iglesia. Lo que hace presumir esto ¿se acuerdan que Pablo lo escribió en Corinto? Así que muchos creen de que Gallo realmente en su casa se reunía a la iglesia de los Corintios, siendo incluso él mismo uno de los miembros que Pablo bautizó cuando estuvo en Corinto. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Evidentemente Gallo era alguien relevante en Corinto y en su casa aparentemente se reunían los hermanos de la iglesia de Corinto. Algunos teólogos infieren que el nombre completo de este hermano era Gallo Ticio Justo, porque lo identifican con la persona mencionada en Hechos capítulo 18, versículo 7. Allí se habla de un tal Gallo Ticio Justo, o por eso era medio feo, también le decían Gallo Justo, porque eran los dos nombres que él tenía. Pero como sea, aparentemente es este hombre el que hospedaba a los hermanos, y Pablo lo menciona como su hospedador también. Luego se escribe en el siguiente versículo, o en este versículo 23, acerca de Erasto, que tenía aparentemente un cargo oficial en el gobierno en la ciudad de Corinto, era el tesorero de la ciudad allí en Corinto. También el último saludo para los hermanos fue para uno llamado Cuarto. De él no se sabe ninguna referencia, solamente sabemos qué cosa. Que quiso saludar a los hermanos, estaba ahí y dijo, mandale saludos. Cuarto le manda saludos también, ¿no? Justo cayó ahí. No hay mucha más referencia que eso. Ahora, reflexionando en esta sección final, es notorio que en medio de esto, ustedes vieron que mencioné el versículo 16 y luego a partir del versículo 21. Y es muy raro, o es muy extraño, porque en medio de este versículo 16 y este versículo 21 hasta el final, está la advertencia que vimos, ¿no? Es muy notorio, ¿no? Que justamente la advertencia era en ese medio que se fijaran en aquellos que generaban esas divisiones y que se alejaran de ellos, pero por otro lado, acerca de los hermanos y de todos estos hermanos, le hablaba de que con ellos tengan comunión, salúdense con ósculos santos, se saludan, animaba a la comunión fraternal, la diferencia con los otros. Es como que Pablo le estuviera diciendo, con los falsos maestros tengan cuidado, aléjense de ellos, pero con sus hermanos, tengan una comunión preciosa, con ellos no hay peligro. Claramente hay una diferencia. Con esta, aléjense. Con los falsos maestros, nada. Con los hermanos, todo. No hay peligro. En esto se refleja, hermanos, la cuarta actitud de un líder espiritual que está involucrado con la iglesia del Señor. ¿Cuál es? Fomenta la comunión de unos a otros. Es alguien que impulsa a que entre los creyentes haya una comunión sincera. ¿Por qué? Porque esto es lo que agrada a Dios. Pablo le dijo a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Pero por otro lado, creo que en esta labor todos debemos estar involucrados. Cada cosa que hagamos, cada servicio que prestemos, debe apuntar a la armonía, a la unidad y la comunión entre los santos. A veces, como dijo Pablo, teniendo que sacrificar nuestra libertad para no ser de tropiezo para los demás. Y sobre todo, siendo un medio que Dios puede usar para alentar a que unos a otros puedan desarrollar una comunión más profunda. ¿Por qué debemos esforzarnos en esto? Porque esa, hermano, es la manera en que debe comportarse cada cristiano que por la gracia de Dios está involucrado en la iglesia del Señor como miembro de ella. Hermanos, creo que estos conceptos deben animarte. Y en este sentido quiero hablarle a aquellos que tal vez me están escuchando hoy. Realmente, considera en tu propia vida. Escúchame con atención, por favor. ¿Realmente te importa vivir para los demás? No estoy hablando solo de un activismo, de hacer cosas en la iglesia. No se trata de ver a la iglesia como un club social al que venís porque te tratan bien, sino que mi consulta es, ¿realmente hay un deseo profundo en tu vida por Cristo que te anima a la comunión con su pueblo? O sea, no se trata de hacer cosas para ser salvo. Se trata que si Dios te salvó, el fruto es vivir para los demás, buscando en cada mente agradar a aquel que te salvó. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque probablemente haya personas que hoy me escuchan que no ven esto en su vida, que no están involucrados. Definitivamente, si es una evaluación, les da 0, les da un aplazo en cuanto a involucrarse con la iglesia local, con la iglesia del Señor. Vienen a las reuniones de la iglesia, pero todavía no son parte de la iglesia. ¿Cómo lo sé? Bueno, Jesús fue claro, por los frutos se conoce el árbol. Y yo he escuchado a gente que anda por ahí, que se excusan y dice, está mal creer que porque alguien es miembro de una iglesia es un cristiano genuino. Y te dicen, no, porque eso no tiene que ver, vivir en un garaje no te hace auto. Bueno, eso es verdad, claro que sí. Pero tan cierto como que no me vuelvo cristiano por ser miembro de iglesia, no me vuelvo tampoco cristiano por decirlo. No me vuelvo cristiano automáticamente porque abrace ciertas doctrinas o porque tenga un conocimiento extenso y vasto de doctrina bíblica. Eso no me hace cristiano. Entonces aquel que dice y se excusa de que por ser miembro de la iglesia no es cristiano y sigue viviendo lejos de la iglesia local, está también errado. ¿Qué es lo que te hace cristiano? Hoy lo escuchamos, pero lo vuelvo a repetir. Lo que te hace cristiano es que Dios te salve al poner a tu cuenta la justicia perfecta de su Hijo Jesús y al transferirle a Él toda tu culpa, que murió por nuestros pecados y que resucitó con poder al tercer día. ¿Y cómo se produce este intercambio? Solo por la fe en Cristo Jesús. Claro que sí, es así como se hace verdaderamente un cristiano. Ahora, ¿cuál es el resultado de este intercambio que se hace solo por la fe? Que el pecador ya no vive para sí mismo, sino que se rinde al señorío de Cristo. Si tu vida no está rendida al señorío de Cristo, por más que te digas cristiano, no lo sos. Porque no se puede abrazar a Jesús como Salvador y no como Señor. Porque solo aquel que se rinde al señorío de Cristo, que se arrepiente de sus pecados y que cada día pone su confianza en los méritos de Cristo, es el que realmente ha recibido la salvación. Todo aquel que ya no vive para sí y que ahora anda de acuerdo a su voluntad, ¿qué incluye su voluntad? El ser un fiel miembro de una iglesia local, porque es parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, si ese no es tu caso, que no estés involucrado, que te dé lo mismo estar o no estar, entonces, y te lo digo con todo el temor y el respeto y la humildad,
no hay razón para que estés confiado en cuanto a tu salvación. No hay razón. Si tu vida no ha sido transformada por el Evangelio, entonces no hay seguridad ninguna de que hayas nacido de nuevo. Y si no naciste de nuevo, todavía estás en condenación. Y la peor noticia para vos es que todavía tu destino es el infierno. Pero como escuchamos en el día de hoy más temprano, hoy eso puede cambiar. La buena noticia es que hoy eso puede cambiar. Que el llamado que el Evangelio te hace es que vengas a Cristo, que reconozcas tu bancarrota espiritual, que le pidas de corazón a Él que te salve, porque su promesa es que el que viene a Él con sinceridad, Él no le echa fuera. Mi pregunta, ¿qué vas a hacer hoy, oyente, querido oyente? Vení hoy a Jesús, por favor, no esperes más. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos anima a nuestros corazones, fortalece nuestros corazones y nos anima a vivir involucrados con la iglesia del Señor, básicamente porque esa es la nueva vida que hemos recibido ahora. Ayúdanos a esto, Señor, a ser afectuosos con los demás, a cuidar a nuestros hermanos y a fomentar a la comunión unos con otros y al servicio de unos a otros. Fortalecernos en esto y que el recordar esta realidad nos anime a alabar y exaltar tu nombre en esta canción final. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.